Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que, estoy segura, captará su atención y los mantendrá pegados a la pantalla. Prepárense para un viaje emocionante a través del fascinante mundo de los dramas turcos, un género que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus historias apasionantes, personajes complejos y, a menudo, tramas llenas de giros inesperados. En particular, hoy vamos a explorar un subgénero que siempre genera intensas emociones y reflexiones, las bodas forzadas. Este tema, aunque a veces controvertido, es una representación, aunque a menudo dramatizada, de realidades sociales y culturales que existen en algunas partes del mundo. Los dramas turcos, con su habilidad para tejer narrativas cautivadoras, nos ofrecen una ventana a estas situaciones, permitiéndonos comprender las complejidades y las consecuencias de estas uniones impuestas. No solo eso, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas universales como la libertad, la autonomía, el poder de la tradición y la lucha contra la opresión. Las bodas forzadas, en su esencia, son una violación de los derechos humanos fundamentales. Implican la privación de la libertad de elección, la coerción y, a menudo, la negación de la propia identidad. Si bien los dramas turcos pueden simplificar o dramatizar ciertos aspectos, no dejan de ser una herramienta poderosa para crear conciencia sobre esta problemática. Al presentar personajes que se enfrentan a estas situaciones, nos permiten empatizar con sus luchas y comprender las devastadoras consecuencias que pueden tener en sus vidas. Estos dramas también pueden generar conversaciones importantes sobre las raíces culturales y sociales que perpetúan las bodas forzadas. A menudo, se trata de prácticas arraigadas en tradiciones antiguas, en la necesidad de preservar el honor familiar o en la búsqueda de seguridad económica. Sin embargo, como espectadores, debemos cuestionar estas justificaciones y reconocer que ninguna tradición cultural debe prevalecer sobre los derechos humanos individuales. Además, los dramas turcos que abordan este tema suelen explorar el papel de las mujeres en estas sociedades. A menudo, son ellas las que se ven más afectadas por las bodas forzadas, ya que se les niega la oportunidad de elegir su propio destino y se les obliga a vivir vidas que no desean. Estas series pueden ser una plataforma para dar voz a estas mujeres y para mostrar su fuerza y resiliencia frente a la adversidad. Así que, si eres un amante de los dramas turcos, o simplemente tienes curiosidad por explorar historias que desafían las convenciones y te hacen reflexionar, este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir 10 dramas turcos que abordan el tema de las bodas forzadas de una manera que te dejará sin aliento. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre dramas turcos, análisis de personajes y mucho más. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas 10 historias impactantes. El primero en nuestra lista es Sila. Esta telenovela nos cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida por su familia biológica cuando era niña y criada en una familia adinerada en Estambul. Esta premisa, de por sí, ya nos introduce en un mundo de decisiones tomadas sin el consentimiento de un individuo, marcando el inicio de una vida moldeada por las circunstancias. Años después, su vida da un giro inesperado cuando es obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con un jefe tribal, con el fin de evitar una guerra entre clanes. Esta situación la convierte en una moneda de cambio, un objeto para asegurar la paz entre dos facciones. Sila, acostumbrada a una vida moderna y libre, se enfrenta a las duras tradiciones y costumbres de su nuevo entorno. Su lucha por la libertad y la autodeterminación es el corazón de esta historia. Veremos cómo intenta desafiar las normas impuestas y encontrar su propia voz en un mundo que intenta silenciarla. La actuación de Cansu Dere como Sila es simplemente excepcional, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje de manera magistral. La serie explora no solo su lucha contra la boda forzada, sino también su intento de modernizar una sociedad anclada en tradiciones ancestrales, creando un choque cultural constante y generando dilemas morales para todos los personajes involucrados. La serie también pone de manifiesto el poder del amor y la lealtad en un entorno hostil, mostrando cómo Sila encuentra aliados inesperados en su lucha por la libertad. Luego tenemos Kukuk-Helin, una historia particularmente impactante por la edad de la protagonista. Esta serie aborda el tema de las bodas infantiles, un problema social muy grave que afecta a millones de niñas en todo el mundo. Vemos la historia de Zera, una niña obligada a casarse a una edad muy temprana con un hombre mucho mayor.
La serie explora el impacto psicológico y emocional que tiene esta situación en la vida de Zera, así como las dificultades que enfrenta para adaptarse a un rol para el que no está preparada. El hecho de que Zera sea una niña amplifica la injusticia de la situación y genera una profunda empatía en el espectador. Kukuk Helin es una crítica social contundente que busca generar conciencia sobre las consecuencias devastadoras de las bodas infantiles y la necesidad de proteger los derechos de las niñas. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la educación y la protección de la infancia. La serie no se limita a mostrar el sufrimiento de Zera, sino que también explora las causas profundas de las bodas infantiles, como la pobreza, la falta de educación y las tradiciones culturales perjudiciales. Además, muestra la resistencia de Zera y su determinación por romper el ciclo de la opresión, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para otras niñas en situaciones similares. En tercer lugar, encontramos Zure. Aunque menos conocida que las anteriores, esta serie ofrece una perspectiva interesante sobre las dinámicas familiares y la presión social que pueden llevar a una boda forzada. Zure es una joven que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia de la ruina económica. La serie explora los sacrificios que Zure debe hacer y las consecuencias emocionales de su decisión. A medida que avanza la historia, Zure descubre secretos familiares oscuros y se enfrenta a dilemas morales complejos. Su lucha por encontrar la felicidad y la autenticidad en medio de un matrimonio infeliz es el centro de la trama. Zure profundiza en la idea del honor familiar y cómo este concepto puede ser utilizado como una herramienta de control y opresión. La serie muestra cómo las decisiones de una persona pueden afectar a toda una familia y cómo la presión social puede obligar a las personas a tomar decisiones que van en contra de sus propios deseos. La serie también explora la posibilidad de encontrar el amor en circunstancias inesperadas, mostrando cómo Zure desarrolla una conexión con su esposo, a pesar de haber sido obligada a casarse con él. La cuarta serie que vamos a analizar es Gonul HRSZ. Esta es una historia con un poco más de romance y comedia, pero que también toca el tema de las bodas arregladas. Aunque la protagonista no es forzada directamente a casarse, su familia la presiona fuertemente para que acepte un matrimonio con un hombre rico y poderoso. La serie explora la tensión entre las expectativas familiares y los deseos personales de la protagonista. A medida que conoce a un hombre humilde y encantador, se debate entre el deber y el amor. Gonul HRSZ es una serie entretenida que nos recuerda la importancia de seguir nuestro corazón y luchar por nuestra propia felicidad. A diferencia de las series anteriores, Gonul HRSZ adopta un tono más ligero, pero no por ello deja de abordar el tema de la presión familiar de manera seria. La serie muestra cómo las expectativas de los padres pueden influir en las decisiones de sus hijos y cómo la búsqueda de seguridad económica puede eclipsar la importancia del amor y la felicidad personal. La serie también celebra la importancia de la autenticidad y la valentía de seguir el propio camino, incluso cuando éste va en contra de las expectativas de los demás. En el quinto lugar, tenemos Asir. Si bien el tema central no es la boda forzada, la presión familiar y las expectativas sociales juegan un papel importante en la vida de la protagonista, Así. Ella se ve obligada a considerar un matrimonio por conveniencia para salvar la granja familiar de la bancarrota. Aunque no es una boda impuesta directamente, la amenaza constante de la ruina económica la lleva a cuestionar sus propios deseos y ambiciones. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y la dificultad de equilibrar las responsabilidades con la búsqueda de la felicidad personal. La química entre Tuba Büyüküstün y Murat YLDRM es innegable y hace que esta historia sea aún más cautivadora. Así nos muestra cómo las circunstancias económicas pueden limitar las opciones de las personas y cómo la necesidad de proteger a la familia puede llevar a sacrificios personales. La serie también explora el tema del orgullo y la dignidad, mostrando cómo Así se niega a renunciar a sus valores, incluso cuando se enfrenta a la adversidad. La serie destaca la importancia del trabajo duro y la perseverancia en la lucha por la supervivencia y la realización personal. Ahora, pasamos a la sexta serie de nuestra lista, Ayatarks. En esta historia, dos amigos de la infancia, Bayram y Sally, deciden comprometer a sus hijos cuando aún son niños para asegurar su amistad y prosperidad en el futuro. Años después, cuando ha llegado el momento de cumplir la promesa, uno de los hijos se niega a casarse, lo que desencadena una serie de eventos inesperados. Ayatarks explora las consecuencias de las promesas hechas en el pasado y la importancia de permitir que las personas tomen sus propias decisiones sobre su futuro.
La serie tiene giros argumentales interesantes y personajes entrañables que te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Ayat Arx plantea la pregunta de si las promesas hechas en el pasado deben ser cumplidas a toda costa, incluso cuando estas van en contra de los deseos de las personas involucradas. La serie explora el tema de la amistad y la lealtad, mostrando cómo estas relaciones pueden ser puestas a prueba por las circunstancias de la vida. La serie también celebra la importancia de la comunicación y la comprensión en las relaciones familiares y la necesidad de permitir que las personas sean dueñas de su propio destino. En el séptimo lugar, tenemos Ethel ***. Aunque el tema principal de Ethel es la venganza, el personaje de Isan se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama debido a las circunstancias y las manipulaciones de otros personajes. Su matrimonio es una forma de asegurar su supervivencia y proteger a su familia, pero también es una fuente constante de infelicidad y conflicto. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la forma en que las decisiones tomadas bajo presión pueden tener consecuencias devastadoras. Ethel es un drama intenso y emocionante con actuaciones estelares y una trama que te mantendrá al borde de tu asiento. Ethel nos muestra cómo las decisiones tomadas por desesperación pueden tener consecuencias inesperadas y cómo el pasado puede perseguirnos a lo largo de nuestra vida. La serie explora el tema de la traición y el perdón, mostrando cómo la venganza puede consumir a las personas y cómo la búsqueda de la justicia puede llevar a la destrucción. La serie también destaca la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones humanas y la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. La octava serie en nuestra lista es ***Fatmagul Unsuku Ne. ***. Si bien no se trata específicamente de una boda forzada en el sentido tradicional, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que la agredieron, como una forma de protegerla del estigma social y darle una oportunidad de rehacer su vida. La serie explora el trauma de la agresión sexual y la dificultad de superar el pasado. El matrimonio entre Fatmagul y Kerim es inicialmente una farsa, pero a medida que pasa el tiempo, comienzan a desarrollar sentimientos genuinos el uno por el otro. Fatmagul Unsuku Ne es una serie poderosa y conmovedora que aborda temas difíciles con sensibilidad y honestidad. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que rompe tabúes y aborda un tema delicado con valentía y respeto. La serie muestra el impacto devastador de la agresión sexual en la vida de una mujer y la dificultad de superar el trauma. La serie también explora el tema del estigma social y cómo las víctimas de agresión sexual son a menudo culpabilizadas por la sociedad. La serie destaca la importancia del apoyo social y la terapia en el proceso de curación y muestra cómo el amor y la comprensión pueden ayudar a las personas a superar incluso las peores experiencias. En noveno lugar, encontramos ***Kaderimin Yazlgund ***. Esta serie nos cuenta la historia de Elif, una joven campesina obligada a convertirse en vientre de alquiler para una familia adinerada que no puede tener hijos. Aunque no se trata de un matrimonio en sí mismo, la situación de Elif la obliga a vivir una vida que no eligió y a renunciar a sus propios sueños y aspiraciones. La serie explora el tema de la subrogación y las implicaciones éticas y emocionales de esta práctica. Kaderimin Yazlgund es una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de la libertad y la autodeterminación. Kaderimin Yazlgund plantea la pregunta de si el deseo de tener un hijo justifica la explotación de una mujer. La serie explora el tema de la maternidad y la importancia del vínculo entre madre e hijo. La serie también destaca la necesidad de proteger los derechos de las mujeres y de garantizar que no sean utilizadas como meros instrumentos para satisfacer los deseos de los demás. Y finalmente, en el décimo lugar, tenemos Beni Affet ***. Esta larga serie diaria presenta múltiples historias de amor y desamor, y en varias de ellas se exploran temas relacionados con el matrimonio arreglado y la presión familiar. Si bien no todas las bodas son forzadas en el sentido estricto, la presión social y las expectativas familiares juegan un papel importante en las decisiones que toman los personajes. Beni Affet es una serie adictiva con muchos giros argumentales y personajes complejos que te mantendrán entretenido durante mucho tiempo. Beni Affet ofrece una visión caleidoscópica de las relaciones humanas y muestra cómo la presión social y las expectativas familiares pueden influir en las decisiones amorosas. La serie explora el tema del amor, la traición y el perdón, mostrando cómo las personas pueden superar incluso las peores heridas. La serie también destaca la importancia de la comunicación y la comprensión en las relaciones y la necesidad de luchar por el amor verdadero. Y ahí lo tienen, 10 dramas turcos que exploran el tema de las bodas forzadas, cada uno con su propia perspectiva única y sus propias historias cautivadoras.
Hemos visto cómo las presiones familiares, las tradiciones culturales y las circunstancias económicas pueden llevar a las personas a tomar decisiones difíciles y a vivir vidas que no eligieron. Estas series nos recuerdan la importancia de la libertad, la autodeterminación y la lucha por nuestros propios sueños y aspiraciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los dramas turcos. Hemos explorado historias llenas de emoción, intriga y reflexión, y hemos descubierto personajes que luchan por encontrar su propio camino en medio de situaciones difíciles. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje y por compartir su pasión por los dramas turcos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha parecido más impactante? ¿Conocen algún otro drama turco que aborde el tema de las bodas forzadas de una manera interesante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre dramas turcos, análisis de personajes y mucho más. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos que también aman los dramas turcos. Su apoyo significa mucho para nosotros. Y recuerden, la vida es como un drama turco, llena de giros inesperados, emociones intensas y personajes inolvidables. Así que disfruten cada momento y no tengan miedo de luchar por su propia felicidad. ¡Hasta la próxima!